Buenas noches amigos, un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 1847, tiene lugar la batalla de Molino del Rey, aquí en las inmediaciones de lo que ahora es el Centro Cultural de Los Pinos y mucho tiempo pues también fue la casa presidencial, o más bien dicho las casas presidenciales, porque no era nada más una casa, ¿verdad? Y bueno, aquí teníamos el molino, precisamente por eso se llamaba Molino del Rey, porque era una fábrica y para moler harina precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la teníamos, era del rey, porque en ese entonces pues pertenecía al rey antes de la independencia, ¿no? Y así se le quedó ese nombre, pero bueno, pues en este momento ya no era de ningún rey, ¿no? Pero sí era como que el molino del rey, así se le llamaba a esa zona. Y bueno, pues los norteamericanos pensaron, que han de haber tenido como que muchos pertrechos de guerra, porque parece como una bodeguita, ¿no? Pero realmente pues no era eso. Después también pensaron que en el castillo, como parecía una fortaleza, también tenían pues esas armas, y realmente no, ahí tenían las armas, pero como de práctica de los cadetes, entonces eran unas armas adecuadas a su edad, eran más chiquitas y todo, y aún así con ellas, pues los cadetes ya ven que defendieron ese lugar, ¿no? Posteriormente ya cuando les ordenan rendirse, pues ellos mismos, aunque sus armas eran chiquitas y les digo, eran como más de práctica que de otra cosa, de todas formas, bueno, cuenta Ignacio Molina que las estrellan contra la pared para dejarlas inservibles y que así cuando ellos las entreguen, dicen pues ya no se usen en contra de los mexicanos, ¿no? Como sabemos, algunos de esos cadetes pues no se quieren rendir, entonces se resisten o atacan o tratan de salvar a compañeros, como sucedió en el caso de, me parece, de Vicente Suárez. Y Vicente Suárez es el que se interpone entre una fila de gringos y que ya van a matar a unos de sus compañeros y a otros soldados del batallón de San Blas y pues lo matan a él, ¿no? Por haberse enfrentado. Entonces, bueno, pero eso ya es otra historia, pero bueno, pues va muy relacionada. ¿Por qué? Porque aparte de la fecha, para estar preparando esta zona para la batalla, esta zona de Molino del Rey, que eso fue días antes de que llegaran acá, sí, pues ocuparon algunos servicios de los cadetes que se habían quedado de voluntarios en este lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Que se acercaba pues ya la guerra y bueno, pues los directores del colegio militar, que en ese entonces eran Mariano Monterde y Nicolás Bravo, que había sido como director adjunto o invitado, porque pues se necesitaba como más apoyo en ese tiempo, dijeron, saben que sí va a estar muy peligroso, entonces les dieron permiso a los chicos de que se fueran a sus casas. Eran alrededor de 200 los alumnos. Y alrededor de 50 decidieron voluntariamente pues quedarse en este sitio. Algunos dicen que estaban castigados, pero no, imagínense que hubieran castigado a 50, o no puede ser. Aparte en una situación de emergencia, pues eso no, o sea, como que no valdría la pena de que, ay, no, pues a ver cómo le haces, pero ahí te dejo castigado, no, pues no, era una situación emergente. Y aparte, en el archivo, si lo vamos a ver, del único que se tiene noticias de esos cadetes que pues haya estado castigado días antes era Agustín Melgar. Y además, ni siquiera él ya en ese momento, cuando se acercaba a la batalla, ya estaba castigado, ya no, ya se le había levantado ese castigo. Esa era una sanción que más bien el castigo, digamos, pues fue suspenderlo temporalmente, pero ya había regresado al colegio. Entonces eso, pues bueno, aunque sí es como anecdótico de decir, bueno, él sí había estado sancionado, pero no es que por eso estuviera ahí. De hecho, estaba ahí a pesar de haber sido antes, pues sancionado, ¿no? Como que lo volvieron a aceptar. Dijeron, bueno, está bien, bueno, pues ya tuviste este castigo, vuelves a estar aquí. Y bueno, él no sabía, obviamente, que pues iba a volver a estar ahí, pero ya para su muerte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues ya posteriormente, ya cuando se da el enfrentamiento en ese lugar. Entonces quedaban varios de ellos que pues, se quedaron de forma voluntaria y algunos sí tenían también familia en la Ciudad de México, pero aún así decidieron quedarse. Entonces eran oriundos de aquí, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, de ellos a Juan de la Barrera, al mismo Agustín Melgar, que era de Azcapotzalco, a Miguel Miramón, que era su compañero, que también tenía pues su familia en la Ciudad de México, y bueno, pues ahí estaban, ¿no? Y varios de los demás, porque hubo, como les digo, alrededor de 50, ¿no? Conocemos más a los 6 que murieron, algunos otros quedaron heridos y otros prisioneros. Pero el caso es que cuando estaban preparando la batalla de Molino del Rey, algunos de estos muchachos se vinieron para acá y pues empezaron a ayudar también a hacer trincheras, ¿no? Entre ellos estaba Miguel Miramón, por eso ahí tenemos también en su hoja de servicios militares que esto fue lo que hizo y muy probablemente también otros de sus compañeros pues hayan pues intervenido en esta zona.
pero ellos no podían pelear porque eran cadetes. Entonces, pues se dejaban como que al último, ya era así como el último recurso, que de hecho, pues ya lo fueron en el castillo. Y aún en el castillo ya llegó un momento que les dicen, ríndanse sus mismos profesores, porque pues ustedes no tenían, o sea, ellos no tenían experiencia en guerra, se estaban formando y aparte eran menores de edad. Después por eso les llamaron niños, ¿no? Que pues prácticamente no eran niños, eran adolescentes, pero en ese tiempo no existía el término adolescencia, entonces como que sí les llamaban así por ser menores de edad, tenían entre 13 y 20 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, pues aquí estuvieron ayudando un ratito, pero cuando ya llegó la batalla, dijeron, pues ya váyanse para allá, y aquí ya estuvieron, pues, otro tipo de soldados, ya, soldados, pero entre ellos también había uno que era muy joven, que tenía aproximadamente 20 años, que, bueno, pues tenía como la misma edad de Juan Escutia y de Juan de la Barrera, que eran los más grandes de los que participaron en esta otra gesta y que murieron, ¿no? Pero bueno, ahí todavía, como Juan Escutia había sido aceptado de último minuto, estaba como en trámite esta inscripción, pues le llamaron cadete, y Juan de la Barrera ya era un joven subteniente o teniente, me parece que pues, ya lo iban a nombrar teniente, pero como no estaba, pues ya así como el nombramiento oficial, pues se le consideró igual, ¿no? Cadete como los demás. Pero aquí teníamos a Margarito Suazo, que tenía ya 20 años y era un soldado, y pues él hace una acción heroica en la que después se van a inspirar para hacer como dejos de leyenda acá en Chapultepec, porque Margarito Suazo pues recoge la bandera del batallón Mina, que pues era el batallón que estaba aquí peleando en Molino del Rey, y lo envuelve, pues bajo su ropa. Algunos dicen que pues incluso así como que se quita la camisa, se pone la bandera y luego encima, pues esta camisa o chaqueta para proteger la bandera y lo matan junto con la bandera. Entonces dicen, bueno, pues esto pues puede ser como un antecedente de lo que después se convirtió en leyenda. Y algo parecido después va a ser también Santiago Felipe Xicoténcatl del batallón de San Blas, que fueron los que apoyaron en la zona del castillo, pero él también pues va a ser como a pie del cerro, entonces nadie se arrojó con la bandera, pero sí hubo estos dos soldados que murieron protegiendo su bandera. Entonces era algo que sí llegaba a suceder y que se pensó que pues podría llegar a suceder también en lo alto del castillo, pero ahí no pasó. ¿Por qué? Porque la bandera estaba muy alta y era muy pesada, entonces iba a ser muy difícil, imagínense que un solo muchacho pues, se hiciera esta acción, ¿no? Aparte de que no se hubiera podido arrojar de esa manera, porque todavía se paran varios metros de ahí, la bandera estaba en el Caballero Alto. Entonces sí, de ahí para pasar hacia donde cayó Juan Escutia, pues todavía le faltaba bastante trecho, ¿no? Creo que ahí lo que sucedió es que, y eso lo cuentan los diarios estadounidenses, que ellos sí trataron de salvar a la bandera, pero no era uno, eran varios, ¿no? Y ahí dice varios chicos, pero que dicen algunos de ellos pues cayeron, pues con las balas que les dispararon los mismos, pues estadounidenses, y uno de ellos sí fue Juan Escutia, otro fue Francisco Márquez, y del lado norte pues estaba Fernando Montes de Oca, que cayó de hacia el otro lado, ¿no? Entonces, no sabemos, quizá trataron de realizar algo así, pero pues no lo lograron, la bandera fue capturada y actualmente como se puede ver esa bandera sí está como casi partida en dos, entonces sí hubo como una trifulca grande alrededor de eso. Pero veamos, aquí en Molino del Rey, pues sí hizo eso Margarito Suazo. Aparte, aquí también mueren dos jefes muy importantes, que fue Lucas Valdera y Antonio de León. Entonces, de ellos también actualmente en esta zona existen sus esculturas, sus estatuas, que pues ahí como que nos están recordando, ¿no? Su participación en esa batalla. Antonio León y Lucas Valderas, pues eran los generales, ¿no? De aquí, y los dos, pues como ven, le entraron como al ruedo y pues terminan falleciendo, ¿no? Igual que varios de sus soldados, igual que Margarito Suazo. Y en esta zona también se ven algunos de los cañones que se utilizaron en esa etapa y está también una columna con los restos de ellos que pues murieron en esa zona y de Margarito Suazo, ¿no? Entonces luego dicen, no, no se le rinden honores a Margarito Suazo, no, sí están ahí. Lo que pasa es que es una zona que no es tan visitada como la parte de acá de Chapultepec. Y de hecho, antes les comentaba que pues se recordaba más esta batalla que
la de Chapultepec. ¿Por qué? Porque se le hacen varias bajas también a los estadounidenses en esta etapa, ¿no? Del Molino del Rey. Y ya en Chapultepec, ahí sí de plano, pues no, ahí sí ya es como una masacre porque pues matan casi a todos los soldados del batallón de San Blas y pues ya ven lo que le sucede también a los cadetes, que pues 6 mueren y los demás pues son prisioneros o heridos, o bueno, pues ya aunque estuvieran heridos también estaban prisioneros y de eso no se sentían las personas tan orgullosas. Entonces, por mucho tiempo, lo que más se recordó fue la batalla de Molino del Rey. Y de hecho, hay una zona en Chapultepec que actualmente está pues, dedicada al Escuadrón 201, lo cual también es bastante loable. Pero antes de que estuviera así, pues esa tribuna se llama Tribuna Monumental, está a unos pasitos del Audiorama, estaba dedicada a los que habían estado en esta batalla de Molino del Reino. Entonces, cada conmemoración pues se hacía ahí. Y fueron los mismos compañeros, pues de los cadetes conocidos como niños héroes que empezaron a decir que se les incluyera a ellos también en ese tipo de conmemoraciones. Entonces, con el tiempo lo lograron, pero cada año estaban así como, pues, insistiendo, porque saben, es que nuestros compañeros murieron por eso, y pues rescatando este tipo de memorias, ¿no? Que en ese tiempo, les digo, pues ahí no se recordaba tanto, sino más la batalla de Molino del Rey. Y lo logran. Muchos años después, uno de sus ex compañeros, que él se había convertido en un arquitecto, Rodríguez de Arangoiti, Ramón Rodríguez de Arangoiti, hace el primer monumento a los niños héroes. Y no solamente incluye a los 6 que murieron, sino a todos los que se habían quedado, incluyendo también a los directores, a Monterde y a Nicolás Bravo, pero también a los de Molino del Rey, que ellos si bien no coloca todos sus nombres, porque pues ellos ya tenían el otro monumento, pero sí coloca la fecha, coloca ahí un monumento para los caídos, pues en esta guerra en general, pero dice también a los caídos del 8 y 13 de septiembre. Entonces, ya estaban incluidos ahí. Cuando se vuelve a dedicar esta tribuna monumental a otro acontecimiento, dicen, bueno, pues ahora la ceremonia va a pasar a esta zona que fue el primer monumento a los niños héroes. Y bueno, pues actualmente ya conocemos que ya ahora sí hay un monumento así súper grande, ¿no? Para estos cadetes y que pues ahí ya más se concentra precisamente en los 6 que murieron, pero igual sigue dedicado a todos los que perecieron pues en esta guerra. Y hoy pues es bien importante porque sí, hay que seguir conmemorando, también conmemorar, recuerden que no es celebrar, es simplemente traer a la memoria pues este suceso de el 8 de septiembre en la batalla de Molino del Rey, donde también estuvieron parte de estos alumnos antes, pues preparando el terreno y todo, y que pues también es una parte importante de nuestra historia y que no quería dejarla pasar por eso. Y bueno, pues luego nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.